Agosto 12. Nehemías 3, versión Biblia del Jubileo. Y Salum, hijo de Colhose, príncipe de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó y la enmaderó, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque del Siloé, de la huerta del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, príncipe de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas. Rehum, hijo de Bani, junto a él restauró Hasabías, príncipe de la mitad de la región de Keila, en su parte. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Genadat, príncipe de la mitad de la región de Keila, y junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, príncipe de Mizpa, la otra medida frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él se enfervorizó a restaurar Baruch, hijo de Sabai, la otra medida, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, la otra medida, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el cabo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes los comparones de la campiña. Después de ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a la casa. Y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binnui, hijo de Henadad, la otra medida, desde la casa de Azarías hasta el rincón de la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los netineos estuvieron en Ofel, la fortaleza, hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente, y la torre que sobresale. Después de ellos restauraron los tecoitas, la otra medida, enfrente de la gran torre que sobresale, hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él restauró Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, hijo sexto de Salaf, la otra medida. Después de él restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del refinador, hasta la casa de los netineos y de los tratantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas restauraron los refinadores y los tratantes. Nehemías 4, versión Dios habla hoy. Burlas de los enemigos. Cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se indignó y enfurecido comenzó a burlarse de los judíos, diciendo ante sus compañeros y el ejército de Samaria: ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? ¿O que podrán terminar el trabajo en un día? ¿O que de los montones de escombros van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? A su lado estaba Tobías el amonita, que añadió: para colmo, miren el muro que están construyendo. Hasta una zorra lo puede echar abajo, si se sube en él. Oración de Nehemías. Entonces yo oré: Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos y que caigan en poder del enemigo y sean llevados cautivos a otro país. No les perdones su maldad ni borres de tu presencia su pecado, pues han insultado a los que están reconstruyendo la muralla. Amenazas de los enemigos. Continuamos, pues, reconstruyendo la muralla que estaba ya levantada hasta la mitad. La gente trabajaba con entusiasmo. Pero cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante y que se había comenzado a tapar las brechas, se enojaron muchísimo. Y todos juntos formaron un plan para atacar Jerusalén y a causar destrozos en ella.
Entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos. Y la gente de Judá decía: la fuerza del cargador desmaya ante tal cantidad de escombros, y nosotros somos incapaces de reconstruir esta muralla. Nuestros enemigos pensaban que no nos daríamos cuenta ni veríamos nada hasta que se metieran en medio de nosotros para matarnos y detener las obras. Pero cuando los judíos que vivían cerca de ellos vinieron a decirnos una y otra vez que esa gente iba a atacarnos por todos lados, ordené que la gente se pusiera por familias detrás de la muralla y en las partes bajas y en las brechas con espadas, lanzas y arcos. Y al ver que tenían miedo, me puse de pie y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, recuerden que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. A partir de aquel momento, la mitad de mis hombres trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes daban todo su apoyo a la gente de Judá, que estaba reconstruyendo la muralla. Los cargadores seguían llevando cargas, pero con una mano trabajaban y con la otra sujetaban el arma. Todos los que trabajaban en la construcción tenían la espada a la cintura, y a mi lado estaba el encargado de tocar la trompeta, pues yo había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: las obras son enormes y extensas, y nosotros estamos repartidos por la muralla, separados unos de otros. Por lo tanto, allá donde se escuche el toque de trompeta, únanse a nosotros, y nuestro Dios luchará a nuestro lado. De este modo, mientras nosotros trabajábamos de sol a sol en la obra, la mitad de la gente se mantenía con la lanza en la mano. Además, en aquella ocasión dije a la gente que todos, incluso los ayudantes, debían pasar la noche dentro de Jerusalén para que nos protegieran durante la noche y trabajaran durante el día. Además, ni yo ni mis parientes y ayudantes ni los hombres de la guardia que me acompañaban nos quitábamos la ropa, y cada uno tenía la lanza en la mano. Nehemías 5, versión Nueva Biblia de las Américas. Poner fin a la usura. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nosotros, sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre, y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, y ahora venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros. Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Agregué además: no está bien lo que hacen. ¿No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego, pues, que abandonemos esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén. Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Primera de Corintios 7, versión Reina Valera contemporánea. En cuanto a los solteros y las solteras, no tengo un mandamiento del Señor,
Simplemente doy mi opinión como alguien que, por la misericordia del Dios, es digno de confianza. Soy del parecer de que, ante la situación apremiante, es mejor que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No trates de separarte. ¿Eres soltero? No busques casarte. Aunque si te casas no pecas. Si alguna joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentar sufrimientos, y yo quisiera evitárselos. Pero quiero decirles, hermanos, que el tiempo se acorta. Por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera, el que llora como si no llorara, el que se alegra como si no se alegrara, el que compra como si no tuviera nada, y el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara, porque el mundo que nos conocemos está por desaparecer. Ya quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. También hay diferencia entre la mujer casada y la joven soltera. La joven soltera se preocupa de servir al Señor y de ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Esto lo digo para el provecho de ustedes, no para ponerles trabas, sino para que vivan en honestidad y decencia, y para que se acerquen al Señor sin ningún impedimento. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija continúe siendo soltera después de cierta edad, que haga lo que quiera. Con eso no pecan, que se case. El que está plenamente convencido y no se siente obligado y es dueño de su propia voluntad y decide que su hija no se case, hace bien. De manera que quien permite que su hija se case, hace bien, y quien prefiere que no se case, hace mejor. De acuerdo con la ley, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, queda en libertad de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero, en mi opinión, ella sería más dichosa si se quedara como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Salmo 32, versión Reina Valera Antigua. Salmo de David. Másquil. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de estío, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije contra mí, mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Con cabestro y con frenos su boca ha de ser reprimida, para que no lleguen a ti. Muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová lo cercará a misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad todos vosotros los rectos de corazón. Proverbios 21, versión Reina Valera 1995. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, y ciertamente va a la pobreza todo el que alocadamente se apresura. Amontonar tesoros por medio de la mentira es fugaz ilusión de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los malvados los destruirá, por cuanto no quisieron actuar conforme a derecho.